Título 2 de la familia, capítulo 1 del matrimonio, párrafo 1, disposiciones generales. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Artículo 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Artículo 80. Esponsales. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Artículo 82. Derogado. Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Artículo 84. Derogado. Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos en que el lugar de su celebración establezca las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Artículo 87. Nacionalidad. La guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad, a menos que quiera adoptar la de su cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias matrimoniales. Párrafo 2. Impedimentos para contraer matrimonio. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tiene impedimento absoluto para contraer matrimonio. 1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral los hermanos y medio hermanos, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Artículo 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio. El 1, el 2 y el 3 son derogados. 4. Del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. 5. Del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. 6. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciere inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Y 7. Del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Artículo 90. Sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, éste será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley, y las personas a que se refiere los incisos 4 y 5 perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Artículo 91.
Si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere rectificada, quedará sin efecto. Párrafo 2. Celebración del matrimonio. Artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Artículo 93. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquier de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo, y régimen económico que adopte sin no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Artículo 94. Derogado. Artículo 95. Contrayente que fue casado. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Artículo 96. Contrayente extranjero. El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Artículo 97. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida en los centros de atención médica públicas o por un médico y cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa incurable, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en que se carece de médico y cirujano colegiado activo o de centros de atención médica públicas en quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. Artículo 98. Señalamiento de día y hora. Cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos, en su caso, los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio o procederá a su celebración inmediata. Artículo 99. Ceremonia de la celebración. Estando presente los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura de los artículos 78 y del 108 al 112 de este Código,
Recibirá cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer y enseguida los declarará unidos en matrimonio. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además el funcionario autorizante. Artículo 100. Constancia del acto. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes. Razonará las cédulas de vecindad y demás documentos de identificación que se le presenten y enviará aviso a la oficina de registro de cédula de vecindad respectiva dentro de los 15 días siguientes a la celebración de dicho acto para que se hagan las anotaciones correspondientes. Artículo 101. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios habrán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Artículo 102. Copia del acta al registro civil. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil que corresponda copia certificada del acta y los notarios y ministros de los cultos aviso circunstanciado. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada, en cada caso, con multa de 1 a 5 quetzales que impondrá el juez local a favor de la municipalidad. Artículo 103. Todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio. Las diligencias, constancias, certificaciones, avisos y testimonios relativos al mismo se extenderán en papel simple. Artículo 104. Cuando se trate de matrimonios que deban celebrarse fuera del perímetro de la sede municipal, el alcalde o quien haga sus veces concurrirá a donde sea necesario, siempre que los interesados faciliten los medios de transporte. Artículo 105. Matrimonio en artículo de muerte. En caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio si observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Artículo 106. Recursos. Contra los actos y providencias de funcionario que deba celebrar el matrimonio, que pongan obstáculo indebido a su celebración, podrán ocurrir los interesados a los jueces de primera instancia o de paz de la jurisdicción, quienes, en vista de las justificaciones que se les presenten, resolverán a lo que proceda sin demora alguno. Artículo 107. Militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza citada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de determinada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponda. Párrafo 4. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar.
En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Artículo 110. Protección a la familia. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar, si tuviere bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión u oficio o comercio, pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Artículo 113, derogado. Artículo 114, derogado. Artículo 115, representación de la mujer. En caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto fuera como dentro del hogar, designarán a cuál de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el que se le confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto en los siguientes casos. 1. Si se declarara la interdicción judicial de uno de los cónyuges. 2. En caso de abandono voluntario del hogar o por declaratoria de ausencia. Y 3. Por condena de prisión por todo el tiempo que dure la misma. Párrafo 5. Régimen económico del matrimonio. Artículo 116. Capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regulan el régimen económico del matrimonio. Artículo 118. Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. 1. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2.000 quetzales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Si alguno de ellos en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y 4. Si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Artículo 120. Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a los hijos. Artículo 121. Las capitulaciones deberán comprender 1. La designación detallada de los bienes que tengan cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. 2. Declaración del monto de las deudas de cada uno. Y 3. Declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de la comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, o con las modalidades y condiciones a que
quieran sujetarlo. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Será también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieron por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Artículo 124. Comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. 1. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, separación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. 2. Los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se hagan adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Y 3. Los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Artículo 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en el registro respectivo y solo perjudicará a terceros desde la fecha de la inscripción. Artículo 126. Régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Artículo 128. Sostenimiento del hogar. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. Artículo 129. Menaje de la casa. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Artículo 130. Cónyuges extranjeros. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina a falta de capitulaciones por ley personal que le es común en el momento de la celebración del matrimonio y si fueren de distinta nacionalidad por la del lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. El cambio de nacionalidad de los esposos o de uno de ellos no tendrá influencia sobre el régimen de los bienes. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de la comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos sin perjuicio de responden ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Artículo 132. Oposición. Cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. También puede
Pueden pedir al juez que hagan cesar la administración del otro cónyuge, así como que modifique el régimen económico del matrimonio por el de separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurra en negligencias, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. Artículo 133 derogado. Artículo 134 derogado. Artículo 135 responsabilidad de los bienes comunes. De las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia responderán los bienes comunes y si estos fueren insuficientes los bienes propios de cada uno de ellos. Artículo 136. Hechos ilícitos. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. Artículo 137. Deudas anteriores al matrimonio. Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas con los bienes propios del que las contrajo, aun cuando aquel se rija por el régimen de comunidad. Artículo 138. Gastos de enfermedad y funerales. Los gastos que causaran las enfermedades, así como los que se originen por funerales y lutos a consecuencia de la muerte de un cónyuge o de los hijos de ambos, se reputan deudas comunes del matrimonio por las cuales son responsables los bienes propios de los cónyuges en el caso de ser insuficientes los comunes. Artículo 139. Disolución de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes termina por la disolución del matrimonio, por separación de bienes y por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Artículo 140. Liquidación del patrimonio conyugal. Concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación. Si el régimen económico fuera el de comunidad parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponderán por mitad a marido y mujer o a sus respectivos herederos. Artículo 141. El abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezca. Artículo 142. En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Artículo 143. Cuando se declare la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte de las utilidades. Si los dos procedieron de mala fe, el hecho de ambos quedará compensado. Párrafo 6. Insubsistencia y nulidad del matrimonio. Artículo 144. Insubsistencia del matrimonio. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y del Ministerio Público. Artículo 145. Anulabilidad del matrimonio. Es anulable el matrimonio 1. Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. 2. Del que adolezca de impotencia absoluta relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. 3. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Y 4. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Artículo 146. Error o dolo. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo de tal gravedad que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la prole.
La acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado dentro de 30 días de haberse dado cuenta del error o del dolo. Artículo 147. Violencia. La anulación por motivo de coacción corresponde demandarle al contrayente agraviado dentro de 60 días contados desde la fecha en que cesó la violencia, amenaza o intimidación. En el caso del matrimonio del raptor con la raptada, el término comenzará en contarse desde que la mujer haya recobrado su plena libertad. Artículo 148. Ejercicio de las acciones. La anulación del matrimonio por ocurrir el caso del inciso 2 del artículo 145 puede pedirse por cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa, pero si fuera absoluta, el cónyuge impotente no podrá demandar la nulidad. La acción deberá ser ejercida dentro de los 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. Artículo 149. La acción de nulidad en el caso del inciso 4 del artículo 145 puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por el Ministerio Público dentro del término de 6 meses contados para el cónyuge inocente desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge y para los hijos y el Ministerio Público desde que se celebró el nuevo matrimonio. Artículo 150. La nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o tutor del incapacitado y por el Ministerio Público dentro de 60 días contados desde que se tenga conocimiento del matrimonio. Artículo 151. La acción de nulidad que no sea la determinada en los artículos 149 y 150 no pasa de los herederos del cónyuge, pero sí podrán estos continuar la demanda iniciada por su causante. Artículo 152. La declaratoria de nulidad o de insubsistencia del matrimonio se demandará publicar por el juez en el Diario Oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad para que se hagan las cancelaciones o anotaciones correspondientes. Párrafo 7 de la separación y del divorcio. Artículo 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Artículo 154. Separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse 1. Por mutuo acuerdo de los cónyuges y 2. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Artículo 155. Causas. Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. 1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges. 2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor y en general la conducta que haga insoportable la vida en común. 3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. 4. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de 1 año. 5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. 6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. 7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación a que esté legalmente obligado. 8. La disipación de la hacienda doméstica. 9. Los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido y constante de estupefacientes cuando amenazaren causar la ruina de la familia constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal. 10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por el cónyuge contra el otro. 11. La condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años en prisión. 12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge
cónyuge o a la descendencia. 13. La impotencia absoluta relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posteriormente el matrimonio. 14. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción. Y 15. Asimismo, es causa para obtener el divorcio o la separación de personas declaradas en sentencia firme. Artículo 156. Se presume voluntario el abandono e inmotivada la ausencia a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. La acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. Artículo 157. No son causa de separación y de divorcio los actos de infidelidad cometidos en convivencia o con el consentimiento del otro cónyuge o cuando después de consumados y conocidos por el otro han continuado los cónyuges conviviendo. Artículo 158. ¿Quién puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada? El divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. Párrafo 8. Efecto de la separación y el divorcio. Artículo 159. Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio los siguientes. 1. La liquidación del patrimonio conyugal. 2. El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable en su caso. Y 3. La suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Artículo 160. Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes. 1. El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Y 2. El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Artículo 161. El efecto propio del divorcio, la disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. Artículo 162. Protección a la mujer y a los hijos. Desde el momento en que sea presentada la solicitud de separación o de divorcio, la mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la autoridad para seguridad de sus personas y de sus bienes, y se dictarán las medidas urgentes que sean necesarias. Los hijos quedarán provisionalmente en poder del cónyuge que determine el juez, hasta que se resuelva en definitiva, a no ser que causas graves obliguen a confiarlos a un tutor provisional. Artículo 163. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. 1. ¿A quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? 2. ¿Por cuenta de quién de los cónyuges que deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y 4. Garantías que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Artículo 164. Obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, deberá calificar la garantía si ésta, a su juicio, no fuere suficiente, ordenará su ampliación de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Artículo 165. Si la separación o el divorcio se demandaran por causa determinada, deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163, pero tanto en este caso como el de mutuo acuerdo no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos. Artículo 166. ¿A quién se confían los hijos?
Los padres podrán convenir a quién de ellos se confían los hijos, pero el juez, por causas graves y motivadas, puede resolver en forma distinta, tomando en cuenta el bienestar de los hijos. Podrá también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los menores con base en estudios e informes de trabajadores sociales o de organismos especializados a la protección de menores. En todo caso, cuidará de que los padres puedan comunicarse libremente con ellos. Artículo 167. Obligación de los padres separados. Cualesquiera que sean las estipulaciones del convenio o de la decisión judicial, el padre y la madre quedan sujetos, en todo caso, a las obligaciones que tienen para con sus hijos y conservan el derecho de relacionarse con ellos y la obligación de vigilar su educación. Artículo 168. Obligación del juez respecto de los hijos. En cualquier tiempo, el juez podrá dictar, a pedido de uno de los padres o de los parientes consanguíneos o del Ministerio Público, las providencias que considere beneficiosas para los hijos y que sean requeridas los hechos nuevos. Artículo 169. Pensión a la mujer. La mujer inculpable gozará de la pensión alimenticia a que se refiere el inciso 3 del artículo 163, la cual será fijada por el juez si no lo hiciesen los cónyuges, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien ha de recibirla. La mujer gozará de la pensión mientras y no contraiga nuevo matrimonio, y el marido inculpable tendrá el mismo derecho solo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio. Artículo 170. Liquidación del patrimonio conyugal. Al estar firme la sentencia que declare la insubsistencia o nulidad del matrimonio o la separación o el divorcio, se procederá a liquidar el patrimonio conyugal en los términos prescritos por las capitulaciones, por la ley o por las convenciones que hubieran celebrado los cónyuges. Artículo 171. Pérdida del apellido. La mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Artículo 172. Efectos. Los efectos y consecuencias de la insubsistencia o de la nulidad del matrimonio, así como los de la separación y de divorcio, se regirán en cuanto a las personas por las leyes del país donde hayan sido decretadas. Capítulo 2 de la unión de hecho. Artículo 173. ¿Cuándo procede declararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarado por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuera requerido un notario. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades y bienes adquiridos durante la vida en común. Artículo 175. Aviso al registro civil. Dentro de los 15 días siguientes, el alcalde y el notario dará aviso al registro civil jurisdiccional para que proceda a la inscripción de la unión de hecho. Oficina que entregará a los interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá iguales efectos que la certificación del matrimonio. La falta de este aviso será sancionado con una multa de 5 quetzales que impondrá el juez local a solicitud de parte. La certificación del acta municipal o el testimonio notarial se presentará al registro de la propiedad si se hubiera declarado inmuebles como bienes comunes. Artículo 176.
enajenación de bienes. Los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes, mientras dure la unión y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos. Artículo 177. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. Artículo 178. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitarse el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho, si hubiese sido plenamente probada. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad si hubiere bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas inscripciones. Artículo 179. Término. La acción a que se refiere el artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurra 3 años desde que la unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus partes, para el solo efecto de establecerse su filiación. Artículo 180. Uniones ilícitas. La mujer que, a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer y el hombre que, a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre, hicieren vida común, no gozarán de la protección de ley mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes. Artículo 181. Preferencia en varias uniones. En el caso de que varias mujeres, igualmente solteras, demandaran la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173 y en igualdad de circunstancias la declaratoria se hará en favor de unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo se aplica siempre que las uniones de hecho que se pretendan se declaren coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. Artículo 182. Efectos de la inscripción. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. 1. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. 2. Si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestren que el bien fue adquirido por una de ellos a título gratuito o con el valor o permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. 3. Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y, una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente, liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le corresponden. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente podrá pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Y 5. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Artículo 183. Cese de la unión. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma en que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse
constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163 de este código con respecto al divorcio de los cónyuges. Artículo 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en forma legal se heredan recíprocamente intestato en los mismos casos que para los cónyuges determina este código. Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio y el régimen económico de éste tienen validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables. Artículo 185. Aviso al registro. Terminadas las diligencias de la cesación de la unión y satisfechas las exigencias legales, la autoridad que haya intervenido en ella o el notario que autorice la escritura de separación, liquidación y adjudicación de bienes dará aviso al registro civil en que se inscribió la unión de hecho para que se haga la anotación correspondiente. Artículo 186. Libertad de Estado. La separación, una vez registrada, deja libres de Estado a hombre y mujer, pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos tienen que cumplir con respecto a los hijos, quienes conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados, no obstante cualquier estipulación de los padres. Artículo 187. Matrimonio de uno de los unidos de hecho. Para que pueda autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida común que estuviera registrada, es indispensable que se proceda a cumplir con lo preceptuado en el artículo 183. Artículo 188. Oposición al matrimonio. Al matrimonio puede oponerse parte interesada para exigir que previamente se resuelvan aquellas cuestiones y se liquiden los bienes comunes. El funcionario que intervenga en el matrimonio no podrá autorizarlo si el solicitante no comprueba haber liquidado a los bienes comunes y asegurado la presentación y prestación de alimentos de los hijos. Artículo 189. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desean encontrar el matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuará con solo presentar la certificación de la inscripción del registro civil en el cual conste dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración y durante la unión de hecho. Capítulo 3 del parentesco. Artículo 190. Clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace de la adopción y solo exige entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes pero no forman grado. Artículo 191. Consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Artículo 192. Afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Artículo 193. Grado. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Artículo 194. Línea. La serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forme línea. Artículo 195. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común pero no descienden de unas de otras. Artículo 196. En la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse la del ascendiente común. Artículo 197. En línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta la ascendencia común y bajando desde este hasta el otro pariente. Artículo 198. El parentesco de afinidad se computa del mismo modo en que el de consanguinidad y concluye por la disolución del matrimonio. Capítulo 4.
Paternidad y filiación matrimonial. Artículo 199. Paternidad del marido. El marido es parte del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio. 1. El hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y 2. El hijo nacido entre los 300 días siguientes de la disolución del matrimonio. Artículo 200. Prueba de contrario. Contra la presunción del artículo anterior no se admiten otras pruebas que la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, ADN, así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros 120 días de los 300 que procedieron al nacimiento por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. Artículo 201. Impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes de la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar 1. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. 2. Si estando presente en el acto de inscripción del nacimiento en el registro civil firmó o consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. Y 3. Si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. Artículo 102. La filiación del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre tendrán también derecho para justificar la paternidad de aquel. Artículo 203. Adulterio de la madre. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, alegando el adulterio de la madre, aun cuando ésta declare en contra de la paternidad del marido, salvo que se le hubiera ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso sí podrá negar la paternidad probando todos los hechos que justifiquen la impugnación. Si al marido se le hubiera declarado en estado de interdicción, podrá ejercitar este derecho de representación legal. Artículos 204. Término. La acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intentarse judicialmente dentro de 60 días contados desde la fecha del nacimiento. Si está presente desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente o desde el día en que se descubrió el hecho, si le ocultó el nacimiento. Los herederos del marido solamente podrán continuar la acción de impugnación de la paternidad iniciada por él, pero este derecho podrán ejercitarlo únicamente dentro de 60 días contados desde la muerte del marido. Artículo 205. Acción de los herederos. Podrán asimismo impugnar la filiación si el hijo fuera póstumo o si el presunto padre hubiera fallecido antes de que transcurriera el plazo señalado en el artículo anterior. Los herederos deberán iniciar la acción dentro de los 60 días contados desde que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre o desde que los herederos se vean turbados por el hijo en la posesión de la herencia. Artículo 206. Derechos de la mujer encinta. En caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, la mujer quedare encinta a la muerte del marido deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para la comprobación de la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Artículo 207. Nuevas nupcias de la madre. Si disuelto el matrimonio, la madre contrajere nuevas nupcias dentro de los 300 días siguientes a la fecha de la disolución, el hijo que naciere entre de los 180 días de celebrado el segundo matrimonio se presume concebido en el primero.
se presume concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere después de los 180 días de su celebración, aunque se esté dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. Contra estas presunciones es admisible la prueba a que se refiere el artículo 200. Artículo 208. En todo juicio de filiación será parte la madre si viviere. Capítulo 5. Paternidad y filiación extramatrimonial. Artículo 209. Igualdad de derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera de matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Artículo 210. Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y con respecto del padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Artículo 211. Formas de reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede hacerse 1. En la partida de nacimiento por comparencia ante el registrador civil, 2. Por acta especial ante el mismo legislador, 3. Por escritura pública, 4. Por testamento y 5. Por confesión judicial. En los casos de los tres últimos incisos de este artículo debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y éste se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento, tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Artículo 213. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo hubiera otorgado el reconocimiento. Artículo 214. Reconocimiento de ambos padres. Los padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. El reconocimiento hecho por uno solo de los padres solo produce efecto respecto a él. El padre o la madre que no intervino en el acto, así como el propio hijo o un tercero interesado legítimamente, puede impugnar el reconocimiento dentro de 6 meses a contar del día en que tal hecho fuera reconocido por ellos. Si el hijo fuera menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro del siguiente año a su mayoría. Artículo 215. Reconocimiento separado. Cuando el padre o la madre hicieran el reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con quien hubieran tenido el hijo. Artículo 216. Reconocimiento de los abuelos. En caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente del día en que tenga conocimiento de aquel hecho. Artículo 217. Reconocimiento por el menor de edad. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre o a falta de ésta sin autorización judicial. Artículo 218. La mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. Artículo 219. Derechos de la mujer que ha cuidado a un niño. La mujer que ha cuidado a un niño como hijo suyo y ha proveído a su subsistencia y educación tiene derecho a que no la separen de ella por efecto del reconocimiento de un hombre haya hecho del menor. Pero si fuere obligada a entregarlo por resolución judicial, el padre que pretenda llevárselo deberá previamente pagar el monto de lo gastado en el sostenimiento del niño. Artículo 220. Acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él.
Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejara iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. Artículo 221. Casos en que puede ser declarada la paternidad. La paternidad puede ser judicialmente declarada. 1. Cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. 2. Cuando el pretensor se halla en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. 3. En los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Y 4. Con el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. 5. Cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negara a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de paternidad, salvo prueba en contrario. La prueba del ácido desoxirribonucleico ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter público o privada, nacional o extranjera especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículos 222. Presunción de paternidad. Se presume hijos de los padres que han vivido maridablemente. 1. Los nacidos después de 180 días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho. Y 2. Los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día de que cesó la vida común. Contra la presunción del presente artículo se admite la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículo 223. Posesión notoria del Estado. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. Que hayan proveído a su subsistencia y educación. 2. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y 3. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Artículo 224. Acción de filiación después del fallecimiento de los padres. La acción de filiación solo podrá entablarse en la vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo en los siguientes casos. 1. Cuando el hijo sea póstumo. 2. Cuando la persona contra quien se dirija la acción hubiere fallecido durante la menor edad del hijo. Y 3. En los casos mencionados en el artículo 221. Artículo 225. Indemnización a la madre. La madre tiene derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos del acceso carnal delictuoso o de minoridad al tiempo de la concepción. Artículo 226. Improcedencia de la acción. La acción concedida en el artículo anterior y la declaratoria a que se refiere los incisos 3 y 4 del artículo 221 no proceden en los casos siguientes. 1. Si durante la época de la concepción la madre tuvo comercio carnal con persona distinta del presunto padre. Y 2. Si durante la época de la concepción fue manifestamente imposible al demandado tener acceso carnal con la madre. Artículo 227. Reconocimiento es acto declarativo. El reconocimiento voluntario y el judicial son actos declarativos de la paternidad y por consiguiente surten sus efectos desde la fecha de nacimiento del hijo. Sobre la calidad de hijo no puede celebrarse transacción ni compromiso alguno sobre los derechos pecuniarios que puedan deducirse de la filiación. Capítulo 6 de la adopción. Artículo 228. Concepto. Todos los aspectos relativos a la adopción se registrarán
por la Ley de Adopciones. Los artículos del 229 al 251 fueron derogados por el artículo 67, Decreto 77/2007, Ley de Adopciones.